Vimos la clase pasada, definimos dos tipos de funciones. Por un lado, una función primitiva, que es una función que derivada me da otra función. Y por otro lado, después definimos lo que es una función integral. Básicamente, la diferencia es que nosotros en la función integral partimos de una función integrable. Vimos específicamente que las dos funciones son independientes, o sea, una función integral no tiene por qué ser una primitiva. Eso lo vimos con algunos ejemplos la clase pasada, ¿sí? Pero también vimos algo fundamental, que era el teorema fundamental, que lo que me garantiza es que cuando la función es continua, la función integral pasa a ser una primitiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que no todas las funciones integrables son continuas, pero en el caso de funciones continuas, ahí nosotros específicamente vamos a obtener que la función integral necesariamente va a coincidir con una primitiva, ¿sí? ¿Por qué me interesaba todo esto? Básicamente para el cálculo de integrales. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a calcular integrales? A partir de encontrar una primitiva. O sea, con la regla de Barlow, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer ahora simplemente? Partir de la función que nosotros queremos y a partir de eso encontrar una primitiva. Evaluando la primitiva en los extremos, nosotros vamos a encontrar específicamente el valor de la integral. ¿Sí? Demostramos, hicimos ejemplo la clase pasada de esto, ¿no? Sí. Entonces, ahora lo que vamos a ver es uno de los problemas que tenemos en el cálculo de primitivas, en el sentido de que no toda función, en cierta medida no toda función es tan sencillo encontrar una primitiva, ¿sí? Entonces, a diferencia de derivación, que con la tabla de derivadas podemos calcular cualquier derivada primitivas, no es así. Entonces, vamos a ver ciertos métodos de integración y después vamos a ver lo mismo para primitivas, en cierta medida. Lo primero, el primer teorema que vamos a ver es lo que se llama integración por partes. Me dicen dos funciones f y g tales que f' y g' son integrables en el intervalo a b. ¿Qué es lo que se cumple? Que la integral entre b de f por g' es f de b por g de b menos f de a por g de a menos la integral entre b de g por f'. Primer detalle, integración por partes, ¿resuelve la integral? No, se simplifica. Te genera otra que... A ver, el hecho es que lo de simplifica es relativo. Bueno. En el sentido de que lo que estamos haciendo es transformar una integral en otra. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros lo que estamos haciendo acá es transformar una integral en otra integral. Para los efectos del cálculo, obviamente la idea es tratar de, más que simplificar, llegar a algo que sea calculable. ¿Estamos de acuerdo? En cierta medida, la idea es transformar integrales. Entonces, primer detalle, este método específicamente no me está resolviendo la integral, sino me está transformando una integral en otra. ¿Sí? Ahora, fíjense que ¿qué integrales tenemos? F por g' y tenemos g por f'. ¿De dónde sale partes? De la derivada del producto. Exactamente.
O sea, ¿qué me dice la regla de derivación del producto? Esto es f' por g más f por g'. ¿Estamos de acuerdo? Y se supone que, ¿qué vamos a hacer con eso ahora? Integrar cada parte. Integrar. ¿Y eso es integrable? Hay que hablar de eso. Sí, ¿por qué? Son continuos. ¿Por qué son continuas? Porque son derivables. Porque son derivables. El hecho es que, fíjense que solo me dice que f y g, la f', perdón, y g' son integrables. De f y g no me dice nada. ¿Por qué? Porque si son derivables son continuas. Y si son continuas son integrables. ¿De acuerdo? O sea, la integrabilidad de f y g acá es indirecta porque existe f'. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental de esto? Simplemente que todos estos términos son términos integrables. Entonces, lo único que voy a hacer es plantear la integral entre b de f por g' es igual a la integral entre b de f' por g más f por'. ¿Sí? ¿Y ahí qué podemos hacer en el segundo término? Pueden separar. ¿Aplicando? Aditividad. No, aditividad no. No, linealidad. Aditividad es cuando los intervalos de A a C más C a B, porque sumás los intervalos, por eso es intervalo. O sea, por linealidad, justamente como son sumas de funciones integrables, esto es la integral entre b de f' por g más la integral entre b de f por g'. ¿Sí? ¿Y qué pasa con este término? ¿Cómo calculamos integrales? Y para aplicar barro, ¿qué necesitas de la función? ¿Y qué es una primitiva? Una función que derivada me da eso. ¿Conocen una función que derivada me dé esto? Gris. No te escucho, perdón. Fuerte. F por G. Directamente. ¿Qué función derivada me va a dar la derivada del producto? F por G. O sea, esto es una derivada. ¿Qué función derivada me va a dar la propia derivada? La función original. ¿Se entiende? O sea que específicamente, ¿qué primitiva tiene una derivada? La propia función. ¿De acuerdo? Por eso en realidad, ¿qué ocurre? Acá vamos a aplicar partes no, así me sale la mezcla. Vamos a aplicar barro, perdón. En el sentido de que la primitiva es F por G y esto lo vamos a evaluar en A y en B. Conozco la primitiva, ¿qué me dice barro? Que tengo que evaluar la primitiva en B menos la primitiva en A. O sea que esto que va a ser F en B por G en B menos F en A por G en A. ¿Sí? ¿Y de dónde sale la fórmula de partes? Claro, la suma integral es igual a esto. Despejar una integral y ya obtiene la fórmula. ¿Se entiende? O sea que directamente
despejando de esta relación, se obtiene la formulita de partes. ¿Sí? Ahí se tiene la fórmula de partes. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Entonces, vamos a ver cómo vamos a aplicar partes. ¿Se acuerdan de esto? Justamente que no tienen por qué acordarse, pero al principio yo les preguntaba, cuando vimos primitiva, qué función derivada me da esto. Que a ojo, encontrar esa función no es sencillo. ¿Sí? Encontrar esa función no es sencillo. Entonces, de ahí que vamos a utilizar nosotros este método, partes. ¿Cuál es la idea? De que yo voy a partir de que tengo el producto de f por g'. Entonces, yo necesito una cierta función f de x y una función que sea g' de x, cuyo producto me dé esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué eligen como f de x y qué eligen como g' de x? f de x como x cuadrado. O sea que g'. X a la 2. Perdón, no son dos que venimos acá. Ese 2 no estaba. O me lo puse de más. Si no, no la podemos calcular. Ahora sí. ¿Es la única posibilidad? No, pero... puede ser. Puede ser al revés. Estamos de acuerdo. El hecho es que... Zeta aumenta de grado. Cuando llegues a la próxima, ahí supuestamente te vas a dar cuenta de si te sirve o no te sirve. X al cuadrado te va a aumentar de grado si elegís al revés. Pero sí, Y a la X que estamos de acuerdo. De vuelta, eso depende de cada caso. Hay casos que me conviene, es decir, son raros, pero hay casos que me conviene aumentar de grado. A ver, con esta elección de f y g', ahora tengo que derivar f de x y primitivizar g'. Obviamente, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? ¿Y cuál es la primitiva de la x? ¿Qué le falta a eso? La constante. En este tipo de métodos, la constante no la utilicen. Acá. Después vamos a ver específicamente primitivas cómo hacerlo. Acá, cuando están haciendo partes o todos los otros métodos que vamos a ver, en realidad, la constante en primitivas usualmente se pone, para estos métodos no. Entonces, acá simplemente como primitiva voy a elegir a la x. Fíjense que, ¿qué me dice ahora? Que es f por g valuado en b menos f por g valuado en a. F por g en este caso sería x cuadrado por e a la x valuado en 0 y en 1. ¿Sí? Menos la integral de 0 a 1 de qué cosa? De g por f'. O sea, g por f'. 2x por e a la x de x.
¿Sí? Ahí apliqué partes. ¿Conozco la primitiva de esto? Yo pregunté, ¿conocés la primitiva de eso? Entonces, en realidad, ¿cuál es el problema acá? Que transformé una integral en otra, la otra todavía no sé cuánto vale, ¿sí? Pero, en apariencia, ¿qué puedo hacer con la otra integral? Nuevamente aplicar partes. ¿Se entiende? O sea, el hecho es que son cosas que me tengo que ir dando cuenta a medida que hacemos partes. Yo decía la compañía ahí en el sentido de que si elijo el partes al revés, tomo f de x como e a la x como g' cuadrado, cuando primitivice x cuadrado, ¿qué va a pasar? El grado aumenta. Me sigue quedando otra que no puedo resolver, las dos me llevan al mismo camino. Una primitiva que no puedo resolver, una integral, perdón, que no puedo resolver. Pero esta con otras partes la voy a poder resolver, la otra no. Entonces de ahí la ventaja de afinar la puntería en cómo elegir partes. ¿Se entiende? Esa es la idea fundamental. Entonces, antes de hacer partes de nuevo, esto les va a quedar en 1, les va a quedar en menos cuando evalúen en 0, les va a quedar 0, menos la integral entre 0 y 1 de 2x por e a la x de x. Entonces, ahora vamos a hacer partes a esta integral. Nuevamente tengo que elegir f de x y f' de x. ¿Sí? ¿Y qué elegirían como f de x? Lo mismo. ¿Cómo es lo mismo si no es lo mismo? El tipo de función. Ahí está, eso más simple. F de x, 2x, g' de x igual a e a la x. Entonces, ¿cuánto vale f' de x? 2. ¿Y cuánto vale la primitiva de x? ¿Sí? Y ahí tenemos la aplicación de partes, otra vez, 2 veces. ¿Se entiende eso? Pregunta, ¿qué pasa si yo elijo el partes al revés acá? Voy a volver al anterior. Partes tiene un problema, justamente es que tengo que tener cuidado, si tengo que aplicar más de una vez partes, en no volver para atrás. ¿Ya? O sea, en el sentido de que si ustedes cambian el partes, lo que están haciendo es volver hacia atrás, hacia la primera. ¿Se entiende? Porque tienen que primitivizar esto. Entonces, partes, si hay que aplicar más de una vez partes, necesariamente tienen que tener en cuenta ese detalle de no volver para atrás. Entonces, en este caso, esto es que menos f por g acá sería 2x por e a la x evaluado entre 0 y 1 menos, sigo acá abajo, la integral de 0 a 1 de 2 por e a la x de x.
¿Sí? Queda claro ahora que qué pasa con la segunda integral. Se puede calcular. Se puede calcular. ¿De acuerdo? La segunda integral ahora se puede calcular. O sea que esto les va a quedar e menos paréntesis recto, la primitiva en 1 va a ser 2, menos la primitiva en 0, que va a ser 0, menos, ¿cuál es la primitiva de esa función? 12 a la x. Evaluado entre 0 y 1. Cierro paréntesis recto. Entonces, ¿qué les va a quedar esto? Les queda e menos 2, y acá tengo un signo de menos, la primitiva en 1 va a ser es la primitiva en 2 menos la primitiva en 0. Acá, perdón, es 2c. Que la primitiva es. Y no es menos 12. ¿No me iría regulado? Sí. Acá Menos 12. me copié. Esta, cuando evalúo el 1, no me queda 2, me queda 2e. Menos la primitiva en 0. Ahora sí. Todo esto menos la integral. O sea que acá es 12. Cuando evalúe en 1, me va a quedar 2e. Cuando evalúe en 0, sí me va a quedar 2. Ahora sí. O sea que, ¿qué les va a quedar? Menos 12 más 12 menos 2. Menos 2e más 12 Y 12 más menos 12. a 0. Menos 2. Menos 12. ¿Sí? ¿Es razonable ese número? No. ¿Qué sabemos de E? ¿Entre qué está E? 2, 6, Bueno, ¿y entre qué está entonces? entre 2 y 3. Entre 2 y 3, por lo tanto, ¿qué puedes decir de ese número? E menos 2. O sea que en realidad esto va a ser en principio positivo. El 1 acá no muestra más nada. ¿Por qué? ¿Dónde está la función original? Esta. ¿Es razonable? Sí. ¿Por qué? Porque la función es positiva. X cuadrado es positivo, y la x es positiva, la integral me tiene que dar un número positivo. ¿De acuerdo? A veces esas cositas pueden dar pistas de los valores. ¿Por qué? Porque monotonía de la integral. Si la función es mayor que 0, la integral va a ser mayor que 0. Acá estamos calculando la integral fundamentalmente, y bueno, está el resultado positivo, me da un resultado coherente. Si es correcto o no, ya es otra historia, pero coherente. Bueno, ¿se entendió? Ahora, partes es aplicar esta fórmula. Nosotros aplicamos integración por partes para resolver esta integral. ¿De qué otra manera podrían resolver esa integral? Sin partes. Hay un corolario, no me acuerdo si era el de valor medio, teorema de valor medio. ¿Y con eso calculas integrales? No, pero podés hacer
cuando tenías un producto de funciones. Pero seguís sin poder calcular integrales. Te dice que una integral es igual a otra, pero no te dice cuál es, cuánto vale. Acá queremos calcular integrales, o sea que yo quiero obtener el numerito. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Que quiero saber qué número me da la integral. Entonces, sin partes, ¿de qué otra manera se puede calcular esto? ¿De qué otra manera vimos para calcular esto? ¿Eh? No, ¿dónde vimos aproximar? Todavía no vimos eso. No lo vamos a ver en el curso, más allá que están en la clase. ¿Qué es lo único? ¿De qué otra forma vimos cómo calcular integrales? Pero barra no lo aplicamos. No, yo apliqué partes, no apliqué barro. Porque para aplicar barro, ¿qué necesitas conocer? Y conocemos, entonces, ¿conozco una función que derivada me dé esto? No. Pero si conozco una función que derivada me dé esto, conozco la primitiva, puedo hacer barro. Pero no puedes hacer la primitiva por partes. A eso voy. Nosotros, acá estamos hablando de integración por partes. Con eso calculamos la integral. ¿Sí? Pero partes también se aplica para primitivas, en el sentido de que primitivas es hallar la función que derivada me va a dar eso. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en cierta medida son dos cosas distintas, muy parecidas. ¿Por qué? Porque con la integral estamos calculando un número, con la primitiva calculamos una función. Pero, en cierta medida, la idea de la parte con primitivas es hallar una función que derivada me dé la que quiero integrar. ¿Estamos de acuerdo? Y después hago barra. Entonces, en principio, si yo quiero la primitiva, la idea, fíjense que la fórmula de partes es muy similar, cambiando las integrales por primitivas. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? La misma de recién. Tomar f de x y g' de x. Hacer la misma elección. Entonces, acá, ya que resolvimos esta integral por partes, obviamente los partes no van a cambiar. La elección de partes acá no va a cambiar. En el sentido de que en el primer caso, esto va a ser x cuadrado, esto va a ser igual a x, entonces f' de x va a ser 2x, y de x va a ser igual a x. Entonces, la fórmula de partes me dice que eso es f por g. Entonces, f por g es x cuadrado por igual a x menos la primitiva de f' por g. O sea, la primitiva de f', 2x por g es igual a x. ¿Sí? ¿Qué hicimos después de esto? Volver a hacer otro partes. F' de x, no. F de x, 2x, F' de x, igual a x, F' de x es igual a 2, F de x igual a x. O sea, esto es lo mismo que ya habíamos hecho en el partes para integrales. ¿De acuerdo?
Esto les va a quedar ¿qué cosa? X cuadrado por e a la x menos f por g 2x por e a la x menos la primitiva de f' por g 2e a la x dx. ¿Sí? Entonces, tengo x cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x más la primitiva de 2e a la x. ¿Cuál es la primitiva de 2e a la x? 2e a la x. Y ahora, ahí está, recién ahora voy a poner la constante. Primitivas, siempre tengo que poner la constante. ¿Cuándo la pongo? Al final de todo. O sea, acá le voy a poner más una cierta constante. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? La primitiva. Esto es la primitiva de qué cosa? De x cuadrado por e a la x dx. ¿Era razonable darse cuenta de eso? No. Estamos de acuerdo de que acá en primitiva ese es el problema que tenemos. O sea, no siempre son visibles las primitivas. Por eso la importancia de los diferentes métodos. Detalle. ¿Cómo puedo saber si esto está bien? Y allá va a ser barro. No. Si quiero saber si está bien la primitiva, derivando. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Se supone que si derivo esto, me tiene que dar aquello. Entonces las primitivas son siempre verificables. ¿Con qué? Con reglas de derivación. Deriven todo esto para ver qué es de aquello. ¿Se entiende? Entonces siempre van a poder, ¿cómo que se dice? Verificar las primitivas. Pero acá vemos los problemas de primitivas por el hecho de que no es tan sencillo encontrar las primitivas. ¿De acuerdo? No es tan sencillo encontrar las primitivas. Bueno, ¿preguntas? Vamos a hacer otro ejemplo. Primitiva de coseno cuadrado de x. Voy a tomar como f de x coseno de x y como g' de x coseno de x. Ya claro que esto me queda coseno cuadrado. F por g' me queda coseno cuadrado. ¿Cuánto me da f' de x? Menos 0. No, menos. Ojo. Y la primitiva de coseno, ahí sí. Seno de x. ¿Sí? Entonces, la formulita de partes para primitivas me dice que es f por g coseno de x por seno de x menos la primitiva de f' por g de x.
¿Qué les va a quedar? Fíjense que les queda menos seno cuadrado. ¿Sí? El menos, como pasa acá, seno cuadrado de x de x. Y vamos a ir haciendo lo mismo. Hacemos lo mismo, estamos de acuerdo. O sea, ahí vamos a aplicar ahora Pero va a seguir. a la segunda, vamos a aplicarle otra vez partes. Y escribí de mal, ¿no? Sí, escribí mal. En el sentido de que esto es f de x y esto es f' de x. F de x. Vamos a ver. Entonces, si eso es f, si f de x es seno f' de x, ¿cuál es la de seno? Menos coseno. La derivada de seno no. La derivada de seno es coseno. ¿En dónde? No, sí, acá tengo más. Menos. Pero menos, acá tengo menos adelante. Por eso cambié el más acá. Ojo, ¿sí? La derivada de seno es coseno. La derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva de seno de x? Menos coseno. Ahora le va a quedar f de x es menos coseno. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar igual a qué cosa. Esto coseno de x, seno de x, más, y es f por g, que sería seno de x por menos coseno de x. Menos la primitiva de qué cosa? F' por g. ¿Qué te va a dar? Menos coseno cuadrado. O sea, Más antiguo. más coseno cuadrado de x. Va a seguir siendo lo mismo. ¿Eh? Va a seguir siendo lo mismo si seguimos. ¿Cómo va a ser? No. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó de interesante? O no sé si tan interesante. De raro. Coseno y seno se van. ¿Qué te va a quedar solo esto? ¿Esto o esto? ¿Eh? ¿Qué cosa? Volví a lo mismo de antes. ¿Se acuerdan que partes? El hecho de que tengo que tener cuidado con partes. ¿Por qué? Porque puedo volver para atrás. ¿Por qué volví para atrás? ¿Qué llegué? Que la primitiva de coseno cuadrado es igual a la primitiva de coseno cuadrado. Mi identidad, fenómeno, se cumple, pero no me sirve nada para resolver la integral. Por eso, a veces, en partes hay que tener cuidado de no volver para atrás. A veces, sin darse cuenta, están volviendo para atrás. Entonces, el hecho es que si yo aplico partes dos veces, no voy a poder resolver esta primitiva porque estoy volviendo para atrás. ¿Cuál es la idea? O sea, obviamente no usar el segundo partes. No usar el segundo partes para poder resolver esto. Ahí. ¿En qué sentido? Que aplicamos partes una vez y llegamos a esta relación. ¿Qué pasa?
¿Conozco la de seno cuadrado? No la conozco. Volver a hacer parte, ya vimos que no me sirve para nada. Entonces, tengo que ingeniármela para poder, con esto, tratar de hallarla. ¿Puedes usar alguna identidad ¿Cuál? para cambiar el seno? ¿Y qué tengo acá? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Exactamente, ahí se tiene que volver a la relación trigonométrica. Pitágoras, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces, la idea ahí es que hicimos partes, llegamos a esta relación. Más nada. Por coseno. Bueno, entonces, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Sustituir seno cuadrado utilizando la relación de Pitágoras, que es 1 menos coseno cuadrado de x de x. ¿Sí? ¿Y ahí qué hacemos? Linealidad. Coseno x, seno x, más la primitiva de 1 menos la primitiva de coseno cuadrado de x, x. ¿Sí? Todo esto es igual a qué cosa? A la de coseno cuadrado. Fíjense que ahora tengo la primitiva de coseno cuadrado de ambos lados. Pero ¿cuál es la diferencia? Claro, potencia uno de menos. Cuando la pase hacia el otro lado, se van a sumar. Entonces, ahí está. 2 veces la primitiva de coseno cuadrado de x va a ser igual a qué cosa? A coseno de x, seno de x más la primitiva de 1. O sea, ahora para hallar el coseno cuadrado sobre 2. Dividimos entre 2. ¿De acuerdo? O sea que la primitiva de coseno cuadrado de x va a ser igual a qué cosa? A coseno de x, seno de x más x sobre 2. Y a eso mismo, a todo esto hay que agregarle ahora la constante. ¿Sí? ¿Se entiende? En este caso, fíjense que hicimos parte de una vez, la segunda tuvimos que hacer cualquier otra cosa que no, para poder hallar la primitiva. O sea, simplemente usando relaciones trigonométricas, ni siquiera estaba relacionada con integral. Pero partes transforma una primitiva o una integral, dependiendo de lo que estamos haciendo, en otra. Y ahí, ¿qué hacemos con la segunda? Es cuestión de ver. No siempre hay un camino específico que hacer con la segunda. A veces la segunda directamente tiene primitiva, y en otros casos no tiene por qué. O hay que hacer cosas raras como. Un detalle que me olvidé acá es calcular la integral. ¿Se acuerdan que había que calcular? Queríamos esto para hacer barro. Nunca hicimos barro con esta integral, ¿se acuerdan? Porque queríamos calcular la integral de 0 a 1 de x cuadrado por l de x de x. Entonces, hicimos la primitiva para después aplicar barro. O sea, obviamente que esta primitiva es el 1. La primitiva del 1 en este caso le va a quedar 1 menos 2 más 2 por e más k. Todo eso es la primitiva en 1 menos la primitiva en 0, que es simplemente 2 más k. Eso me olvidé de hacerlo. Queda la idea de, o sea,
En vez de hacer integración por partes, calculamos la primitiva y después hacemos. Pero, de vuelta, partes, específicamente, lo que estamos haciendo con partes es transformar una integral en otra. ¿Qué pasa con la segunda integral? Vaya uno a saber. O sea, hay que estudiar cada caso por separado. Pero partes no resuelve la integral, sino simplemente transforma una integral. Bueno, ¿preguntas? Otro método que vamos a ver es cambio de variable. En este caso partimos de una función g perteneciente a C1. ¿Qué era que pertenecía a C1? Continúa hasta la derivada primera. Era continuo hasta la derivada primera. En el intervalo CD con g de C igual a g de D igual B. M es el mínimo de la función g, M es el máximo de la función g. La función f es continua en el intervalo m. Con todas esas condiciones se cumple que la integral entre c y d de f compuesta con g por g' es igual a la integral entre a y b de f. Fíjense que cambio de variable, al igual que partes, me da ¿qué cosa? Una igualdad o una relación entre dos integrales. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no me está resolviendo la integral, sino simplemente me está transformando una integral en otra. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de esa transformación? Simplificar la integral que vamos a calcular. Esa es la idea fundamental. Bueno, vamos a primero demostrar este teorema. Para demostrar este teorema, en cierta medida, vamos a trabajar con las integrales por separado. Vamos a trabajar primero con esta integral entre a y b de f. ¿Sí? Ahora, ¿qué sabemos de f? Por hipótesis. Continua en M. ¿En dónde? En M. En m y en m. O sea, la función f es continua en el intervalo y n. Pero yo quiero que, ¿dónde me interesa que sea continua? En A. Y entonces, ¿por qué me da la continuidad en M y no en AB, que sería lo más interesante que podría pasar? Porque el mínimo y el máximo está incluido en el intervalo B. ¿Por qué? El mínimo y el máximo están incluidos en el intervalo AB. AB está incluida en el mínimo, entre el mínimo y el máximo. ¿Por qué? Así. Cuando la derivas. ¿Qué vas a hacer más derivada? No, estaba pensando en el CD. ¿Eh? ¿Y qué pasa que se acotaba? Sí. ¿Y? No. ¿Qué tiene que ver el B con este? El problema es que pasa con el B. ¿Por qué
me dice continua en MM y no en AB. Ahí dijeron algo que, no sé dónde dijeron, que el intervalo AB estaba incluido dentro de este intervalo. Y la pregunta es ¿por qué? Ahí dijeron... Porque está definido que A y B. Que A y B están definidos. ¿Cómo? Como A en la imagen de G de C y G de D es igual a B. ¿Y esto de qué te sirve? Que F de B es igual a D. ¿Tan cerca? Por la compuesta de G y C. O sea, G compuesta con C te va a dar. No, perdón. ¿Qué es M? ¿Cuál de los M? El máximo mínimo. Cualquiera de los que más te guste. Una imagen de C en la No. ¿Dice eso acá? no. Entonces... G de X, que debería ser cualquiera G de C, por ejemplo, Pero- está incluido en C de... Sí. Pero, ¿los M qué son? máximo mínimo. ¿De qué cosa? De G de X. De G de X. Estos son máximo y mínimo de G de X. ¿Y qué pasa con los valores G de C y G de D? ¿Eh? No. ¿Quién dijo que G de C es máximo mínimo? Sí. ¿Pero dónde dice que G de C es máximo mínimo? ¿En algún lado? Tiene que ser monótona, creciente. Tiene que ver con la continuidad, de que en M, en el mínimo, decía ahí que la derivada ¿Qué derivada? era continua Ah, el sí. primero, ¿no? Pero eso fue por motivos. Por eso, entonces es continua en esos puntos. Sí. Por eso tiene que ver el cosito. Tengo el mínimo y tengo el máximo. ¿Qué va a pasar con los valores funcionales que no sean mínimo y no sean máximo? ¿Dónde van a estar? Dale con valor medio. No, ¿qué valor medio? Van a estar en el medio, ahí adentro. No sé en dónde. ¿Se entiende? En el sentido de que este valor va a ser un punto de este intervalo y este valor también va a ser un punto de este intervalo. No tienen por qué ser máximo y mínimo, pero están ahí adentro. Van a estar entre el máximo y el mínimo. ¿Se entiende? De ahí justamente que, como esos valores están dentro de ese intervalo, se va a cumplir esta relación. El intervalo AB necesariamente va a estar incluido dentro de ese intervalo. ¿Se entiende? Porque los valores G de C y G de D van a estar entre el máximo y el mínimo de G. ¿Se entiende? ¿Por qué me interesa esto? Porque si la función es continua, en el intervalo va a ser la función, va a ser continua en el intervalito AB. ¿Sí? La función f va a ser continua en el intervalo AB. ¿Por qué me interesa la continuidad? Por, Integrado. ¿Qué vas a decir? Estamos de acuerdo. Si continuidad integral, será integral. Pero hay cosas más interesantes que ocurren cuando la función f chica es continua. ¿Qué es la cosa más fundamental que va a ocurrir? Teorema fundamental, puede aplicar. Puedo aplicar teorema fundamental. En el sentido de que si la función es continua, ¿qué sé yo?
la función integral, ¿qué es esta función integral? Fx. No, la derivada de f grande es f de x. Entonces, f grande, ¿qué es de f de x? Una primitiva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá la continuidad me interesa para el teorema fundamental, porque necesariamente es f de x, justamente esto es primitivo. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es continua? Encontré una primitiva. Como es continua, encontré una primitiva. ¿Y para qué quiero encontrar una primitiva? ¿Para qué quería la primitiva? ¿Cómo? Claro, barro. La primitiva la quiero para hallar la integral, con barro. Entonces, como es primitiva, ¿cuánto va a valer esta integral? F de... No, Menos f de b. ¿Cuánto? Ah. F de b menos f de a. ¿Se entiende? Entonces conozco una primitiva, conozco, entre comillas, teórica, esa es una primitiva, yo sé que esa integral va a ser f de b menos f de a. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque vamos a hacer lo mismo ahora con la segunda integral. Vamos a hacer lo mismo con la segunda integral. O sea, la segunda integral es la integral entre c y d de la f puesta con g. ¿Sí? Ahora, volviendo un poquito a este teorema, ¿por qué me dice que la función sea continua en m y no en AB? ¿Por qué la hipótesis es que f sea continua en ese intervalo y no en el intervalo AB? Porque me complicó la existencia, un poquito la otra parte. Lo resolvimos, pero me complicó la existencia. ¿Por qué me interesa la hipótesis esa de que sea continua entre m y m? f compuesta con g. Exactamente, la compuesta. El hecho es que en la primera integral aparece una composición f compuesta con g. Entonces, necesariamente la f tiene que existir cuando exista g. ¿Y g dónde existe? Entre el máximo y el mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, necesariamente eso me va a asegurar justamente como la función f es continua en el intervalo m y la función g es continua CD. en el intervalo CD, la compuesta va a ser continua en el intervalo CD. ¿Sí? O sea, la necesidad de ese intervalo está relacionado con la composición. ¿Qué sabemos a su vez de G'? Continúa en CD. Continua en CD. Por lo tanto, todo esto es una función continua. ¿Sí? Si es continua, es integral. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora, ¿cuál es? Es continua, es integrable. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular la integral. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de calcular la integral? Es buscar una primitiva para esta función. ¿Sí? Yo debería buscar una función que de x, que derivada me dé esto. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se parece? Si piensan en derivada, regla de la cadena. Una compuesta. ¿Qué compuesta? Pues regla de la cadena que no es esta, la derivada de la primera por la segunda compuesta por la... F compuesta con la primitiva de G. Ya, No no. sé. Nada más que al revés. O sea, esto es f es la derivada de la función integral. La función integral es compuesta con f. O sea, el hecho es que a esto, ¿qué composición vamos a tener? Nosotros ya hemos visto que aquella f, como es continua, es una primitiva de f chica. Entonces, en realidad, ¿qué va a pasar? Es decir, acá lo que voy a tomar como composición justamente es f compuesta con f de x. Entonces, ¿cuánto vale f' de x? F grande de prima. F de X. Y acá aplicamos regla de la cadena. Por f' de x. ¿Sí? Pero, como f es la función integral, ¿cuánto vale f' de x? F de X. Chica. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto justamente es f de x. ¿Sí? Entonces, con esto encontramos una primitiva de esta función. Ahí encontramos una primitiva de esa función. G de x es la primitiva, la tengo que evaluar entre C y D. O sea que esto que les queda, G en D menos G en C. Pero, ¿G cuánto vale? F de G de x. O sea que esto va a ser igual a ¿qué cosa? F de G en D menos F de G en C. Por letra te dice G de D y G de C. ¿Qué cosa? Que o sea, la letra te dice G de D y G de C. ¿Cuánto vale G de D? 20 menos G de C, que es A. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me dio esta integral? F de B menos F en A. ¿Por qué me interesa eso? Era lo mismo que me hubiera dado el otro. ¿Se entiende? Acá específicamente, es decir, esto era lo que ya habíamos llegado hoy, que era la integral entre B de F. ¿Se entiende? Y ahí llegamos
a, ¿cómo es que se dice? Cambio de variable. La fórmula de cambio de variable. ¿Preguntas? Nosotros tenemos esa fórmula de cambio de variable. Solo la fórmula. ¿Qué pasa? Ahora nosotros vamos a intentar aplicar esta fórmula para resolver integrales. ¿Sí? Entonces, hay dos posibles caminos. Es arrancar de la primera para llegar a la segunda, o arrancar de la segunda para llegar a la primera. ¿Sí? A priori, ¿hay algún camino que puedan decir es más sencillo que otro? Hacia la derecha. ¿Por qué? A mí me resulta más fácil identificar una compuesta que imaginarme una compuesta por tres. Ahí está. El hecho es que acá ya está todo. Está F, está G, G'. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar lo que está ahí adentro. ¿Sí? En realidad, acá, ¿cuál es mi G? En realidad, ustedes que están recién empezando no saben cómo buscar esa función de G. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, es decir, el hecho es que el método, en cierta medida, es el mismo. Pero, ¿qué pasa? Para encontrar la función G tienen que tener práctica, que no tienen. Entonces, en realidad, necesariamente, es decir, en principio, el más sencillo para ustedes, que están empezando, va a ser arrancar de esta para llegar a otra, porque solo encontrar las cosas a la vez. ¿Sí? Vamos a ver los dos métodos en realidad, obviamente, pero si vamos a insistir sobre todo en el primero, porque obviamente es el más sencillo, porque es buscar lo que está ahí adentro. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es darse cuenta específicamente de buscar lo que está ahí adentro. Entonces, vamos a hacer justamente eso, separar en dos casos. ¿Tá? La idea fundamental en el caso 1 es lo siguiente. Nosotros vamos a partir de esta integral. Y acá vamos a poner variables. En el sentido de que yo voy a partir de f compuesto con g de x por g' de x de x. ¿Sí? Se supone que eso se va a transformar en qué cosa? En la integral de f de u. ¿Sí? Porque en la segunda integral no tengo función. ¿Por qué me interesa esta relación? Porque con esta relación estamos viendo el cambio de variable. ¿Todo? Para todavía no. Eso déjalo para después. Primero, me interesa ver que, si miran ahí, ¿qué sería? F de
¿Y el du? ¿Qué sería? Reprime. ¿Se entiende? Porque esto es u en aquello, todo esto es el du. ¿Sí? Y acá, de vuelta, ojo, ¿por qué? Porque matemáticamente el du, la segunda ecuación, no es una ecuación algebraica, es una notación, nada más. O sea, con esto no pueden operar. ¿De acuerdo? No es una ecuación algebraica, con lo cual no pueden operar. Matemáticamente simplemente es una notación para indicar cómo estamos haciendo, entre comillas, el cambio de variable. ¿Sí? Pero si la idea del cambio de variable específicamente es cuando miran estas dos cosas, ahí es la relación que nosotros vamos a buscar. ¿Sí? Es la relación que nosotros vamos a buscar. ¿Qué falta? Los extremos. Me faltan los extremos. Y acá, en los extremos, hay un detalle importante. Nosotros partimos de esta integral. Mi x varía en qué extremo. ¿Entre qué valores varía el x? ¿Y la u entre qué va a variar? G de C y G de D. Ahí está. La u va a variar entre g de C y g de D. ¿Se entiende? Entonces, acá específicamente, nosotros ¿qué vamos a escribir? Simplemente g de C, g de D. ¿Se entiende? Ahí tenemos específicamente esa relación. Acá directamente no uso la EB porque ya puedo hallar cuánto vale EB. O sea, con estos valores, con la tablita ya específicamente nosotros estamos hallando esas reglas. Pero el hecho es que la idea fundamental acá es identificar todas esas cosas. Tienen que identificar todas esas cosas. ¿Preguntas? Vamos a hacer el ejemplito que está ahí. Acá, en realidad, se supone que cuando tengo cada caso específico, yo sé que estoy partiendo de esto. ¿Sí? Específicamente, en este ejemplo, ¿podrían decir cuál podría ser la función g? Podría multiplicar el logaritmo de x por 1 sobre x. ¿Y de qué te sirve eso? Tengan en cuenta que nosotros tenemos que buscar la función de x y qué otra cosa tiene que aparecer sí o sí. La derivada de esa función. Porque ¿cuál es la derivada del logaritmo de
X? ¿Sí? Entonces, este término se corresponde con el G'. ¿Sí? El G' de X de X. Por lo tanto, o sea, este término se corresponde al G'. Por lo tanto, este término ¿a qué se corresponde? A G. No. F de G. A F de G. ¿Estamos de acuerdo? O sea, acá, si tengo G', lo otro es F de G de X. Entonces, en este caso específico, todo esto es F compuesta con G. ¿Se entiende eso? Hay que identificar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar la F. Debemos buscar la F, que es lo que tengo que poner en la segunda integral. ¿Sí? Voy a buscar la F, que es la segunda. Entonces, yo sé que F de G es logaritmo de X. Pero G, ¿cuánto vale? Logaritmo de X. Entonces, F compuesta con logaritmo de X me da logaritmo de X. Con lo cual, ¿cuánto vale F de U? E a la ¿Qué cosa? E a la logaritmo o no. Para que se te anule y te quede logaritmo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué querés anular? No hay que anular. Más fácil que eso, no compliquen la existencia. No. X. No. Sí. Si f del logaritmo de x es igual al logaritmo de x, f de u, ¿qué le va a tener que dar necesariamente? U. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esto es u. Entonces, f de u, ¿a qué va a ser igual? Igual a u. Porque la compuesta me da el logaritmo de x. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el logaritmo de x es u, f de u es igual a u. Nada más que eso. Entonces, todo esto va a ser igual a qué cosa? A la primitiva u de u. ¿Sí? A la primitiva u de u. ¿Pero qué me falta ahí? Los extremos. Los extremos. ¿Cómo hacemos los extremos? Ahí hay que armar la tablita. En el sentido de que la x, ¿entre qué variable? ¿O qué varía? Entre 1 y f. ¿La u entre qué va a variar? G de 1. ¿Qué dijiste? G de 1. ¿Y cuál es tu g? 1 sobre X. Ah, no, Logaritmo. Entonces, en realidad acá ¿qué le va a quedar? Logaritmo de 1 y logaritmo de n. Logaritmo de 1 y logaritmo de n. O sea que es la integral de 0 a 1 de u. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Cuál es la primitiva de u? cuadrado sobre 2. Evaluamos entre 0 y 1. ¿Qué le va a quedar esto? 1
medio menos 0. ¿Sí? O sea que esa integral específicamente, ¿cómo que se dice? Va a ser un medio. Ahí tienen el valor de la integral. Bueno, ¿preguntas de esto? ¿Se acuerdan hoy cuando vimos partes, integración por partes? También vimos cómo aplicar partes para primitivas. Acá, en cambio de variable, vamos a hacer lo mismo, en el sentido de que ¿cómo es que se dice? Nosotros vamos a tratar de buscar una relación para primitivas. Acá la diferencia es que para primitivas lo mismo caso 1, caso 2, o sea, la fórmula es diferente para cada caso. ¿Cuál es la idea fundamental en primitivas? Nosotros en este caso partimos de esta integral para llegar a esta primitiva. A esta integral. En primitivas, nosotros vamos a partir de la primitiva esta. No, perdón. Esta es la primitiva que yo quiero calcular. Y para calcular esa primitiva, en realidad voy a calcular ¿cuál otra? La primitiva de f. ¿Sí? O sea, para calcular esta primitiva, voy a calcular esta otra. Ahora, en el caso, como vimos en el teorema recién, que si la función era continua, ¿qué primitiva tenía esta f? La función integral. O sea, si esto es continuo, esta primitiva es la función integral. ¿Y qué primitiva tenía esto? Lo hicimos recién también. Bien, poca memoria. ¿Qué primitiva tenía? F compuesta con G. Entonces, en realidad, esta primitiva es f de g de x. ¿Sí? Entonces, voy a calcular esta primitiva. ¿Qué tengo que hacer esta primitiva para obtener esta otra? Componerla con g. Estamos de acuerdo. O sea, esta primitiva, voy a calcular la primitiva de f, y a esa primitiva de f la vamos a componer con g de x. A ver si está el caso 1. Acá está la formulita, el caso 1 que vimos recién, con integrales. Supongo que, y acá está lo de la primitiva. O sea, el caso 1 con primitivas es eso, vamos a calcular la primitiva de esta función y la vamos a componer con g. ¿Sí? Entonces, me interesa la primitiva de esta función. Me interesa la primitiva de esa función. Al igual que hicimos recién con integrales, vamos a hacer exactamente lo mismo, en el sentido de que ahí habían dicho que como función g de x, logaritmo de x, y habíamos visto que esto de era g' de x sobre x de x. ¿Sí? Habíamos, o sea que
esto es G', esto que está acá es F compuesta con G. ¿Sí? Con esta relación, ¿cuánto me había dado la función F? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que es, para aplicar la fórmula, tengo que hacer la primitiva de F, o sea, la primitiva U de U. ¿Y qué tengo que hacer con esa primitiva? Ponerla con G. Componerla con G. O sea, la tengo que componer con qué cosa? Con logaritmo de X. ¿Se entiende? ¿Cuál es la primitiva de U? U cuadrado sobre 2. Y acá estamos en primitiva, o sea que hay que poner la constante acá. O sea que esto me quedaría igual, acá abajo, U cuadrado sobre 2 más K, todo esto compuesto con qué cosa? Con logaritmo de X. O sea que ¿qué les va a quedar a la primitiva? Logaritmo cuadrado de X. Sobre 2. ¿Sí? Ahí llegamos a la primitiva de esta función. Ahí llegamos a la primitiva de la función. Con la primitiva hago barro y calculo la integral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en la primitiva aplicamos barro para el cálculo de la integral. Entonces, la idea fundamental acá en este tipo de, en el caso 1, por decirlo así, tanto para integrales como primitivas, es que nosotros vamos a partir de este término a llegar a la segunda integral. Partir de esto tiene varias ventajas. El hecho de justamente que está todo ahí adentro. ¿Sí? En este caso específico, sabemos que ahí adentro tengo F, tengo G y tengo G'. Entonces, es buscar ahí adentro todas esas cosas. En este ejemplito que vimos, obviamente que era bastante obvio, en cierta medida, el cambio de variable, porque tengo logaritmo y tengo la derivada del logaritmo. ¿Sí? El hecho es que cuando buscamos cambio de variable, vamos a buscar esas dos cosas, G y G', por decirlo así. ¿Cuál es el problema de G? No de G'. El problema de G está en qué cosa? Que puede estar, como tengo la G está dentro de la composición, no siempre es sencillo darse cuenta cuál es G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está dentro de F, en cola compuesta. ¿Y puedo tener varias compuestas y tener que hacer varias veces o se hace una? No, acá vas a hacer de uno solito. No, claro, pero da una, pero puedes ir haciéndola. Pero primero tenés que hacer la primera para poder saber qué pasa a pasar con la segunda. O sea, al igual que partes, vos transformás una integral en otra. La segunda integral, en el otro caso, en partes hicimos un ejemplo que aplicábamos partes y a la segunda le aplicamos partes otra vez. En realidad, el cambio de variable, a la segunda le podés aplicar cualquier cosa. Capaz que podés aplicarle otro cambio de variable, capaz que le podés aplicar partes, capaz que le sale directo o alguna otra transformación. ¿Se entiende? O sea, acá específicamente no necesariamente son excluyentes. Podemos partir de partes y llegar a una que sale por cambio de variable, o podemos partir de una cambio de variable que salga por partes.
o puede haber más de un cambio de variable. Eso cada ejercicio lo van a tener que darse cuenta. Pero cambio de variable, el problema que tiene específicamente, ¿cuál es? Es que a veces la compuesta ¿cómo es que se dice? Me enmascara cuál es la función g, porque está dentro de la compuesta. Pero, por eso, no siempre vamos a buscar primero g. Sino, a veces, ¿qué me conviene? G'. ¿Por qué G'? Porque G' siempre está multiplicando. Entonces, de todos los términos que tengo ahí, yo sé siempre que el G' está multiplicando. Entonces, de alguna manera, a veces primero me voy a buscar el G' más que buscar cuál es G. ¿Sí? Bueno, no me da el tiempo para hacer un ejemplo de esto. Seguimos con esto la clase que viene y vamos a ver un ejemplito de eso de cómo buscar la función G con cambio de variable.